Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría, lo que corresponde ya a sólidos de revolución. Y en la página 77 vamos a tratar acerca del cilindro recto. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en la clase el día de hoy? Cómo determinar, cómo calcular el área lateral, el área total y el volumen de un cilindro recto. Sin más preámbulos, vamos a los ejercicios entonces, y ahí vamos a ver qué fórmulas utilizamos para calcular lo indicado. Dice, hallar el área lateral, mira, acá te dice el área lateral del siguiente cilindro recto. ¿Qué es el área lateral? A ver, imagínate un tarro de leche que tengas a la mano. El área lateral es el área donde se coloca la etiqueta del tarro de leche. Ese es el área lateral, donde colocamos la etiqueta del tarro de leche. Y si me piden de este cilindro recto, debes conocer dos elementos básicos. Para calcular el área lateral, uno de los elementos que tienes que conocer es el radio del cilindro recto. Tú sabes que el radio es la distancia que hay desde el centro de la base, en esta base de la base circular, porque todo cilindro tiene dos bases circulares. El radio es la distancia que hay desde el centro hasta un punto en la circunferencia. Entonces vamos a necesitar el radio. Y la otra medida que vamos a necesitar acá es la generatriz. Ajá. Al radio le vamos a denominar R así. Y la otra medida que vamos a necesitar es la generatriz. ¿Y qué es la generatriz? Ahora lo vamos a ver. La generatriz es esa línea que tú ves en la parte lateral del cilindro. Esa línea, la generatriz. Bien, la vamos a identificar con la letra G. Bien. Es esa línea, que también se puede denominar, lo podemos trabajar identificando la altura también. La altura o la generatriz, que van a tener exactamente en el cilindro recto la misma medida. Bien, como el cilindro es un sólido de revolución, todo el sólido de revolución, en este caso, se genera a partir de una figura plana. En este caso, a partir del rectángulo, ¿no? Al rotar un rectángulo. Y todo cilindro tiene, ¿cuántas bases? Todo cilindro tiene dos bases. Ahí están las dos bases. Y dos bases que deben ser de forma circular. Ahí están. Dos bases de forma circular. Y sobre esa base circular, nosotros identificamos el radio. ¿Quién sería el radio en este cilindro recto? Bueno, el radio sería R. Este sería el radio de 6 centímetros. Entonces, nuestro radio R en este caso mide 6 centímetros. Bien, identificando los valores. ¿Y quién sería la generatriz, profesor? La generatriz, en otras palabras, viene a ser la altura, en este caso, del cilindro. Esta sería la generatriz. Bien, y la generatriz acá tomaría el valor de 7. Bien, listo. Colocamos ahí. 7 centímetros en la generatriz. Y la pregunta es, ¿y cómo se determina, profesor, el área lateral? Que es lo que me han pedido, ¿no? ¿Cómo se determina el área lateral? Conociendo el radio y conociendo la generatriz. Bien, el área lateral se determina de la siguiente manera. Para ello tienes que multiplicar dos veces, escúchame bien, dos veces el valor de pi, al tener una base circular, tiene que tener en cuenta el valor de pi, todo ello multiplicado por el radio que ahí con el valor de R, y todo eso a su vez por la generatriz, al que le conocemos como. Entonces, el área lateral se calcula multiplicando dos veces el valor de pi por el radio por la generatriz. Y lo que hacemos simplemente es reemplazar los valores. Ahí sería dos veces el valor de pi por el radio, que es 6 centímetros, por la generatriz, que es 7 centímetros. Y para determinar el área lateral, niños y niñas, multiplicamos 2 por 6 por 7. ¿Cuánto sería 2 por 6 por 7?
84. 84. Pero como todo ello está multiplicado por pi, colocamos 84 pi. 4 pi. Ahí viene el valor. 84 pi centímetros al cuadrado. Perfecto, centímetros al cuadrado. Porque lo que hemos calculado es un área. 84 pi centímetros al cuadrado. Y así se resuelve el área lateral. Para ello es muy importante identificar el radio y la generatriz. El radio lo vas a encontrar en la base de forma circular, y la generatriz vendría a ser la misma distancia de la altura del cilindro. De igual forma resolver... Teacher, o sea, la generatriz sería como la altura. Así es, tiene la misma medida, igual que la altura. De igual forma vamos a calcular el área lateral en el siguiente cilindro recto. Empecemos entonces. ¿Qué necesitamos, profesor? Necesitamos dos datos. En primer lugar el radio y en segundo lugar la generatriz. Ya lo voy a colocar abreviado ahí. Radio y generatriz. Perfecto, profesor. Si nosotros observamos el gráfico, ¿cuánto mide el radio? 5 centímetros. 5 centímetros. Muy bien. Pero en su libro, a ver, en su libro, pero el mío no lo tiene. En su libro figura cuánto es la altura. No figura, ¿no? No. Yo te lo voy a indicar acá. Coloquen como altura o generatriz, escríbanlo por favor, 12 centímetros. A 12 centímetros vendría a ser la altura, y esa medida de 12 centímetros será la medida que corresponde a la generatriz. ¿Sí? 12 centímetros. Bien, profesor, ya conozco el radio, ya conozco la generatriz. Ahora sí, ¿qué me han pedido determinar? El área lateral. El área lateral. ¿Y cómo se determina el área lateral? Ya lo hemos visto hace un instante. Para calcular el área lateral necesitas multiplicar 2 veces el valor de pi, el valor de pi por 6 el radio por la generatriz. por la generatriz. Esa es la fórmula para calcular el área lateral. No te olvides, área lateral. 2 veces el valor de pi multiplicado por el radio por la generatriz. En este caso, como el radio es 5 centímetros y la generatriz, que sería la altura, 12 centímetros, entonces multiplicamos 2 veces el valor de pi por el radio, que es 5, por la generatriz, que es 2. Bien. Al efectuar dicho cálculo, niños y niñas, ¿cuánto sería 2 por pi por 5 por 12? Multiplicas 2 por 5 por 12. ¿Cuánto sería? 120. 120. Y como está 120 pi multiplicado- centímetros. Ajá. 120 pi centímetros al cuadrado. Perfecto. 120 pi centímetros al cuadrado. Siempre debe buscar el valor de pi, que es un valor constante. Yo tengo una pregunta. Ahí tenemos cómo se calcula el área lateral. Y recuerda que el área lateral es, para que tú tengas una idea de qué es lo que estamos calculando, es como cuando tú tienes un tarro de leche, ¿no? El espacio que ocupa la etiqueta de tu tarro de leche. ¿Sí? Para que tú lo relaciones, ¿qué es el área lateral? ¿Cuál es tu pregunta, Leonardo? En la generatriz, no, ¿por qué salió 12? Ah, no, yo he colocado la generatriz 12, Leonardo. ¿No has escuchado la clase? Yo he colocado la generatriz, eso es lo que indiqué. Por eso le pregunté si en sus libros había. Como no había generatriz o altura, entonces yo he colocado el 12. Eso es lo que indiqué. Entonces, profesor, cuando hagamos el examen, el examen, ¿podemos ponerle cualquier número o No, dos? cuando te explico, cuando te des el examen, te voy a dar las cantidades. Ah, En ya. este O sea, usted caso, no va a dar ahí ya en la pregunta las cantidades. claro, eso es lo que Y indicaba. nosotros ya solamente hacemos la fórmula y... Aplica la fórmula para calcular el área lateral. Esa es la respuesta. Ok, ya, ok, teacher, ya entendí ya. Listo, muy bien. Sigan trabajando, niños. Bien, estudiantes, ustedes van a desarrollar ahí como tarea van a desarrollar el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 queda de tarea. ¿Sí? Ejercicio número 3 va de tarea.
Bien. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 78 y acá me piden determinar el área total. El área total de un cilindro recto. ¿Qué significa el área total? Bueno, el área total, por ejemplo, vamos a tomar, yo siempre tomo como referencia al cilindro del tarro de leche. El tarro de leche lo puedes identificar visualmente porque lo conoces desde pequeña. El área lateral viene a ser el área de la etiqueta, ¿no? Y esa etiqueta está sobre la parte lateral del tarro de leche. Pero para el área total, tú necesitas también identificar las dos bases. Se deben considerar las bases. La base que está en la parte superior, que sería como la tapa de nuestro tarro de leche. Y también el área de la base inferior, donde se apoya nuestro tarro de leche. Entonces, si yo quisiera calcular el área total, tendrías que calcular el área lateral más el área de las dos bases. Vamos a poner la idea y... O sea, profesor, área lateral más 2 veces el área de la base. Perfecto, así es. El área total, mira, se parece mucho a lo que hemos visto con respecto al prisma, ¿no? Tiene mucha relación. Profesor, eso ya lo habíamos visto antes. Sí, el área lateral más el doble del área. Así es, tiene mucho que ver con el prisma. Es el área lateral, porque tiene dos bases por esa relación. Pero la fórmula de calcular es distinta. La forma de cálculo es distinta. Ahora vamos a ver. Ya tenemos la idea, más el área de la base. Muy bien. Ya tenemos la idea cómo calcular. Listo, pero ahora sí vamos a identificar cómo debe ser, dado que este es un cilindro, no es un prisma. Entonces acá tiene sus consideraciones también. Hace un instante vimos cómo se calculaba el área lateral. ¿Cómo se calculaba el área lateral? 2 veces... 2pi por radio por radio. 2 veces pi por el radio por la generatriz. La generatriz. Eso es lo que hemos visto hace un instante. Este sería el área lateral. 2 veces el valor de pi por el radio por la generatriz. Bien, eso ya lo tenemos claro, profesor. Perfecto. Ahora me dice más 2 veces el área de la base. Pero acá viene un detalle, profesor. ¿Qué forma tiene la base? Circular. La base tiene forma circular. Y yo te pregunto, ¿cómo se calcula el área de un círculo? Hay que hacer memoria ahí. El área de un círculo se calcula de la siguiente manera, multiplicando el valor de pi por el radio, por la medida del radio elevado al cuadrado. Ese sería el área de la base. Pi por radio al cuadrado. Bien. Listo, niños, niñas. Ahora sí, ya teniendo todas las herramientas para calcular el área total, lo que tenemos que hacer es identificar. En el gráfico, observen, ¿cuánto mide el radio? 8 centímetros. 8 centímetros. En la imagen, ¿cuánto mide la generatriz? 10 centímetros. 10 centímetros. Recuerda que la altura de un cilindro es igual al valor de la generatriz. O sea, tienen la misma medida generatriz. Se ha dicho la generatriz es la altura, pero para el cilindro. Tiene la misma medida. La generatriz en el cilindro tiene la misma medida que la altura y viceversa. ¿De acuerdo? A tener en cuenta ese dato. Y lo que hacemos de inmediato para el área total, no hay nada que decir, profesor, solamente hay que reemplazar. Y ahí multiplicamos 2 veces el valor de pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? Por 8 centímetros. Por pi por 8 por 10. Por 10, muy bien. Más, hay que sumarle ahora 2 veces el área de la base. 2 por el valor de pi por el radio al cuadrado. Y el radio ahí es 8. Por el radio al cuadrado. 8 al cuadrado. 8 al cuadrado. Y lo que no te debes olvidar nunca,
coloca el valor de pi. No te olvides colocar el valor de pi ahí. Eso es muy importante, niños y niñas. Perfecto. Ya está, profesor. Ya está. En ambos lados he colocado el valor de pi. Y ahora lo que viene simplemente es el cálculo. Primero multiplicamos 2 por 8 por 10 y por pi. ¿Cuánto sería? 160. 160. 160 pi. 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 160 pi. 160. Como estamos trabajando con centímetros y lo que hemos calculado es área lateral, centímetros al cuadrado. Centímetros. Centímetro al cuadrado. Ah, 160 pi, ahí colocamos el valor de pi, centímetros al cuadrado. 160 Ahora le pi, sumamos, centímetros. cierren el micrófono, por favor. Cuando te pregunte, respondas. Si no, no se entiende la clase. Más. Ahora vamos a calcular 2 veces el área de la base. 2 veces el área de la base. Y lo podemos multiplicar de inmediato. Empecemos por la potencia. Tienen que hacerlo mentalmente. 8 al cuadrado. 64. 64. Ahí tendríamos 64 pi. Sería el área de una base. 64 pi. 8 al cuadrado. 8 por 8, 64 pi. Por 2. 64 pi. Y multiplicado por 2. 128. 128. 128 pi. Pi centímetros Pi, cuadrados. Muy bien. Listo. Profesor, no entendí de dónde salió 128. 128 sale de la siguiente manera. Primero el área de una base. 8 al cuadrado es 8 por 8. 8 por 8 es 64 pi. Y como tiene dos bases, 64 pi, lo multiplicas por 2, 64 por 2, 128 pi centímetros cuadrados. Y ahora sí, ya conociendo el área lateral y el área de las dos bases, tenemos que sumarlas para el área total. ¿Cuánto sería la suma de esas dos cantidades? Sumamos ahí. ¿Cuánto sería la suma? 288. 288. Y como está multiplicado 288 por el valor, pi centímetros cuadrados. perfecto. Ahí sería 288 pi centímetros al cuadrado. Muy bien, niños y niñas. Así se calcula el área lateral. Perdón, el área total, que es el área lateral más 2 veces el área de la base. Ustedes en casa van a tener como tarea en esta parte el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 y el ejercicio número 5 que habla de volumen. Ejercicio número 3, número 5, perdón, 3 y 4, ejercicios 3 y 4 que tratan de volumen. El 4 trata de volumen. Y el volumen lo vamos a explicar en unos momentos más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vayan colocando, vayan marcando también lo que van de tarea. Vayan marcando lo que van de tarea. Bien, estudiantes. Acá en el ejercicio número 5, ahora me piden calcular el volumen del siguiente cilindro recto. Ya hemos calculado el área lateral, ya hemos aprendido cómo calcular el área total. Ahora vamos a ver cómo calcular el volumen. Al igual que en los casos anteriores, nosotros tenemos que identificar dos datos. ¿Cuáles son los dos datos que tenemos que identificar nosotros? El radio de la base. ¿Cuánto mide el radio de la base? Pregunto por ustedes, ¿cuánto mide el radio de la base? ¿Ah? 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros, el radio de la base. La base es de forma circular. Entonces, si es de forma circular, tiene radio. ¿Ya? Y también tenemos que identificar la generatriz. ¿Cuánto mide la generatriz? 25 centímetros. 25 centímetros. Esa es la generatriz. Y ya sabes que la generatriz es igual que la altura. Pero entonces, profesor, ¿cómo se determina el volumen? Que es lo que me interesa para calcular. El volumen de un cilindro. Sencillo. El volumen del cilindro, para ello tienes que calcular el área de la base, o sea, el área de esa base circular, el área de la base,
multiplicado por la altura del cilindro. A ver, multiplicado por la altura del cilindro. Muy bien. O sea, el volumen será el contenido que le corresponde al cilindro. Si nosotros agarramos un tarro de leche, ¿qué ocuparía el volumen? El volumen lo ocuparía la cantidad de leche que hay dentro del tarro, ¿no? Ese sería el volumen, la capacidad que tendría nuestro tarro de leche. Pero en este caso hablamos de un cilindro con estas medidas específicas. Profesor, el área de la base. ¿Y cómo es el área de la base en un cilindro? Si tú observas bien, la base en un cilindro, ¿qué forma tiene? Forma Tiene forma circular. El área de la base. Entonces, el área, cierra tu micrófono, el área de la base sería el área del círculo. Ah, porque si la base tiene forma circular, el área de la base es el área del círculo. ¿Y cómo se calcula el área del círculo? A ver, ¿quién me dice? 2 por pi por el radio al cuadrado. No es 2 por pi. El 2 por pi, el 2 por pi se utiliza para el perímetro. 2 por pi por radio es el perímetro de la base circular. 2 veces pi. Acá es, He dicho no es 2 pi. Eso es lo que tiene. 2 veces pi. No es 2 pi, te estoy indicando. No es 2 veces pi, no es 2 por pi, no es nada. No va el número 2. ¿Cómo es el área de un círculo? pi raíz cuadrada, pi radio al cuadrado. Ese es el área de la base. Pi por el radio al cuadrado. Eso es lo que te estoy indicando. Ese es el área de la base. El área de la base es el área de esa región circular. ¿Y cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Ajá. Todo ello multiplicado por ¿quién? Por la altura. La altura, el símbolo de la altura es la letra H. La letra H es el símbolo de la altura. ¿Quedó claro? Entonces, eso tiene que quedar bien claro, niños y niñas. ¿Ah? Pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Bien. Ahora, según los datos del problema, ¿cuánto mide el radio? 10 centímetros. Muy bien, entonces ahí tendrías que multiplicar pi por 10 centímetros y todo elevado al cuadrado, 10 al cuadrado. Muy bien. Y eso multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? 25. Es 25. Muy bien. 25 centímetros. A ver, ahora sí. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100. ¿20? ¿Cómo va a ser 20 Profesor, 10 al cuadrado? Profesor, me asusté. 10 al cuadrado es 10 por 10. 10 por 10 es 100. Profesor, acabo de hacer 20. Ahí tendríamos 100 pi. 100 pi. Y ese 100 pi, 100 veces el valor de pi, lo tenemos que multiplicar todavía por 25. Y ahora multiplicas, ¿cuánto es 100 por 25? 125. 225. Así es. 250. 250. ¿Es 250? ¿Estás seguro? ¿Segura? ¿Cuánto es 25%? 2500. ¿Cuánto es 25%? 2500. Entonces, ¿por qué me dice 250? ¿Por qué me dice 125? Eso es multiplicación. 2500. 2500 multiplicado por el valor de pi. Y si es volumen, ¿qué unidad debe tener? Centímetros cúbicos. Listo, centímetros cúbicos. Así es. 2500 pi centímetros. 2500 pi centímetros cúbicos. Así se calcula. De igual forma, en la número 6, te piden determinar el volumen del siguiente cilindro recto, sabiendo que PQ mide 12. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué sería, qué elemento de la circunferencia es PQ? ¿Quién me indica?
Diámetro. Diámetro, muy bien. ¿Quién lo dijo? Diámetro. Diámetro. Sergio. Sergio, muy bien, Sergio. Ese es el diámetro. Pero, profesor, yo no necesito el diámetro para el volumen. ¿Qué necesitas? El radio. El radio. Necesitas el radio. La radio es la mitad del diámetro. Diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Y si el diámetro mide 12 centímetros, el radio mide 6. 6 centímetros. Y ahí necesitamos la altura. La altura que viene a ser, como ya te expliqué en la sesión anterior, la altura viene a ser igual a la generatriz, o la generatriz es igual a la altura, y en este caso es 30 centímetros. ¿Sí? Bien. Listo, niños, niñas, ya está. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el volumen. Calcular. El volumen, ya sabes que se calcula multiplicando lo siguiente. El área de la base. ¿Cómo es el área de la base? Ya lo sabemos. La base, si es de forma circular, es el valor de pi por el radio al cuadrado. No te olvides, área de la base. Y todo ello multiplicado por la altura. ¿De acuerdo? Bien. Lo que hacemos para el volumen, finalmente, niños y niñas, es reemplazar los datos que hemos trabajado. En este caso, que hemos identificado en el gráfico, ¿no? En este caso, el radio vendría a ser 6, entonces el volumen tendría que ser el valor de pi multiplicado por 6 al cuadrado, todo ello multiplicado por la altura. La altura en este caso es 30 centímetros. A ver, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36, pues 6 por 6, 36. Entonces ahí tendríamos 36 pi multiplicado todavía todo ello por la altura que es 30. ¿Sí? Listo, profesor. Como te digo, solamente es reemplazar y calcular. ¿Y cuánto es 36 por 30? $1.080. 1080 pi. ¿Y qué unidad tendría que ser si es volumen? 1080 pi centímetros Cúbicos. Muy bien. Ese sería cúbicos. el volumen en este cilindro. Bien, estudiantes, hasta ahí es la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente hora de clase. Chao, chao. Ah, con ustedes. Bye, teacher. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Vayan haciendo sus tareas. Chao, chao. Ok, teacher.